Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de Eduardo. Vamos a terminar de hablar de Eduardo Sánchez, que es un equilibrado de la paradoja liberalismo. Bueno, entonces esta parte de la lectura va, y el crecimiento equilibrado va a estar dirigido hacia al crecimiento de la industria, al mejoramiento de la infraestructura y al crecimiento de la agricultura. Entonces tenemos que Eduardo Santos impulsó un modelo de crecimiento equilibrado en donde lo que él buscaba era que reinara pues como un principio de reciprocidad y de dependencia. Este principio de reciprocidad, pues yo quería enfocarlo en los distintos sectores de la producción y que se generara un apoyo tanto a la demanda como a la oferta a través del fortalecimiento de la industria. Entonces el apoyo a la demanda estaba destinado a fortalecer la industria y a las empresas agricultoras a través de que, pues, cuando se apoyara esa demanda, estuviera basado en los paquetes de industrias que estuvieran dentro del sector agrícola, pudieran generar una posibilidad de compra pues para aumentar la demanda. Y el apoyo a la oferta pues también lo estaban generando a lograr un mayor fortalecimiento de la industria. Esto con el fin pues de que se pudiera tener una venta total de todos los productos que se pudieran distribuir y producir en ese tiempo. Este crecimiento, este modelo de crecimiento equilibrado, nació a partir de que se tenían 4 características principales, las cuales hacían que el modelo económico pues, del momento no fuera muy débil, ¿sí? Primero, pues había falta de vías de comunicación entre los distintos municipios y departamentos. También en algunos departamentos había como una carestía de los productos agrícolas y pues esa carestía en grandes partes del país. Y pues también tenían la otra parte de que eran pocas zonas, pero también había mucha baratura de los productos, entonces no había ese equilibrio como entre la producción y entre la compra, pues que hacía que el modelo económico pues fracasara. Y también había una falta de organización, pues digamos lo que interinstitucional y con los grupos los grupos económicos. Para que, nosotros para poder generar este crecimiento de la industria y de la agricultura, estableció unas restricciones a las importaciones en el momento, las cuales iban a estar dirigidas a, pues digamos, como al algodón, a la lana, a los aceites vegetales, a las grasas alimenticias y al cacao. Pues él quería ponerle restricción a ello para que, a través del crecimiento de las empresas agrícolas, pues pudiéramos internamente hacer, pues, fortalecernos en ese sector. Eduardo Santos también crea el Instituto de Fomento Industrial a través del Ministerio de la Economía Nacional, en donde ahí iba a comenzar una forma segura de producción de los alimentos y de materias primas industriales para que se lograra un nivel de exportación pues, más satisfactorio y se diera un incremento de la capacidad de compra en el extranjero. Esto digamos que era como la finalidad que tenía el haber propuesto, a la que tenía que llegar el Estado. Y pues también hablaba de una función intervencionista en donde pues tratarán de que al crear esa función intervencionista del Estado, pues también se pudiera superar la demanda, bueno, generar una demanda a través de una reducción y sustitución de importaciones de bienes agrícolas, de una exención de impuestos para industrias que estuvieran pues, contempladas dentro de este plan de mejora de la demanda y de la oferta, y también que hubiera una preferencia del gobierno en la adquisición de los productos de dichas industrias. Entonces, digamos, como que movimiento económico surge pues, a través de que hay unas fallas institucionales en el Estado, en donde pues las dos principales eran que en los países desarrollados habían como muchas fallas en la toma de decisiones y no había una suficiente capacidad empresarial para poder impulsar el crecimiento económico. Y pues que obviamente
esa falta de capacidad para la toma de decisiones para el crecimiento económico, pues pues era como una consecuencia de los escasos recursos financieros con los que contaba el Estado en ese momento. Y ya, eso es como una postura que quiero hacer, desde mi perspectiva que quería plantear. Nombre. Antonio Cimarro. El último parte de este texto es de nación arrimada a nación incluyente en la División Internacional del Trabajo. Leonardo Andrés Ferreira, en esta parte lo que nos dice es que, o bueno, ya pasa a la última parte cronológica que maneja, que es a partir de 1940, y empieza hablando del proceso de la posguerra. Entonces dice que Colombia tiene un doble problema con la llegada de la posguerra como una coyuntura mundial, porque se empieza a generar una amenaza a los sectores económicos que se habían consolidado durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que hay que repensarse, que se van a ver afectados tanto los productores internos, cómo se van a ver afectados los gremios que se van a dedicar a la exportación. Esto porque se van a volver a tener las condiciones de desigualdad en el intercambio que se habían detenido durante la Segunda Guerra Mundial, y que ahora había una problemática mayor al intentar pues llevar a Colombia a posicionarlo como un productor y exportador de bienes diversificados, no solamente de café. Entonces tendría que posicionarse y empezar a competir en esas condiciones de desigualdad. Entonces ahí está la primera problemática, que es posicionarse, y la segunda es la crisis que empiezan a generarse a los productores internos, pues que se habían fortalecido por el proteccionismo de facto implícito, dice el autor, que llevó la coyuntura de la guerra. Entonces, para poder generar un proceso apropiado para el mercado en ese entonces, se empieza a hablar de que el Estado debe intervenir en el mercado interno, y de igual forma debe hacerse presente en todas las relaciones que hay externas. Porque dice en el texto que lo que evitó que Colombia cayese en una crisis terrible durante la guerra era el pacto de cuotas que se había tenido con respecto a la comercialización de café, que había dado un precio fijo para los Estados Unidos durante todo este tiempo. Entonces eso le había podido ayudar a mantener el mercado. Entonces dice, hay que empezar a regular tanto el mercado interno como el externo, pero no se puede caer en un proteccionismo, porque si se cae en un proteccionismo no se hubiese podido generar un acuerdo como el pacto de cuotas, que fue el que permitió que hubiese un equilibrio económico. Entonces se opta por el intervencionismo del Estado para establecer un régimen de crecimiento equilibrado. Entonces lo que se busca es fortalecer el sector agrario, fortalecer el sector agrario, fortalecer el sector industrial. Entonces el sector industrial lo que va a hacer es generar un proceso de oferta del sector agrario, y eso va a potencializar la producción y productividad agrícola. Y al hacerse esto se va a lograr satisfacer y aumentar el consumo nacional, y se puede aumentar la riqueza. Dentro de lo que hablan mis compañeros en los capítulos pasados, este proceso solamente se puede llegar si se democratiza la riqueza y el capital. Es la democratización de la riqueza y el capital lo que va a permitir fortalecer el agro y fortalecer la industria para poder trabajar de la mano. Entonces, ya para finalizar, el autor dice que para 1929 el modelo liberal clásico fracasa, se ve que fracasa, y sobre todo para el caso colombiano, porque no se encuentran las condiciones sociales establecidas para que pueda funcionar, y que el liberalismo intervencionista lo que es una mutación para poder mantener el sistema mundo capitalista.
Este intervencionismo se basa en la democratización del acceso al capital y la riqueza y en el aumento de la productividad nacional para disminuir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de la población. Entonces, ya no era que las propiedades y el capital estuviesen en pocas manos, sino la idea era que estuviesen en más manos para así garantizar que mayor cantidad de la población pudiese tener acceso a los medios de producción y así asegurar su participación en la riqueza pública. Durante todo este proceso, pues una de las cosas que se da para poder hacer esto es la creación de las bancas de fomento, como la Caja Agraria, en su momento, y el Banco Popular. Entonces, el modelo privilegia la oferta sobre la demanda, busca incrementar y diversificar la producción agrícola, crear industria para demandar la oferta del agro en el país y así ampliar el margen de exportación, o sea, exportar productos agrícolas y exportar también productos que han sido ya industriales. Y ya todo el texto termina, Leonardo Andrés Ferreira termina con esta frase: la política económica del gobierno bien puede calificarse de excelente y muy completa para prospecto desarrollable en el país, pero cuyos resultados prácticos hasta el presente no han correspondido a los grandes esfuerzos incorporados para lograr el éxito. ¿Cuál es su nombre? Luis Linares. ¿Cuál de los grupos se llamando los gobiernos de Alfonso López Marzo? En este texto, bueno, es de Oliver Mora Toscano, y básicamente se va a plantear una tesis en la cual se ubican los dos gobiernos de Alfonso López Marzo como un intento de modernización. Voy a utilizar esa categoría de intento, porque no se va a dar efectivamente. Ok, para empezar hay que decir que pues gobernó durante dos periodos. El primer periodo fue en el 1934 hasta el 38 y en el segundo del 42 al 45, fueron 3 años porque luego, bueno, él tuvo que renunciar y lo siguió Alberto Lleras Camargo para 45 y 46, para terminar este periodo. Bueno, como decía mi compañero, el propósito principal de estos dos gobiernos ha sido modernizar las relaciones económicas y sociales existentes. Y el autor nos dice que este gobierno no se viene tanto por resultados cuantitativos, sino por la intencionalidad que sus reformas constituyeron como un precedente muy importante hacia el futuro. Entonces vamos a hablar un poco sobre los antecedentes, vamos a dar un contexto general de los dos periodos, el primero y el segundo, un poco acerca del conjunto de reformas y cuál fue su intencionalidad y vamos a concluir. En cuanto a los antecedentes que se puede tener para la llegada de Alfonso López, pues es esta dominación política por parte de los conservadores. Después de 4 décadas, hasta 1930, fue elegido Enrique Olaya Herrera, pero esto resultó como una etapa de transición porque realmente se dio más bien como una coalición entre conservadores y liberales. Estos conservadores pues, eran opuestos a la radical del conservatismo de Laureano Gómez, y pues gracias a esta característica el gobierno liberal de coalición fue denominado más bien como de una concentración nacional. Para esto, Olaya Herrera heredó pues, de las administraciones conservadoras unas importantes obras públicas, una infraestructura de servicios básicos y de comunicaciones, la mayoría financiada en una proporción importante gracias a la indemnización de Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Pero entonces la crítica principal que le hacían los liberales frente al régimen conservador era pues el atraso social en que se encontraba el país, no solamente frente a países, por así decirlo, de primer mundo, sino frente a países de Latinoamérica. Por eso
ellos listaron como unas metas importantes desde 1921, que era la promoción de reformas sociales incluyentes como una pues, de sus metas importantes. Desde Enrique Olaya, pues ahí empezó la Segunda República Liberal, que según escuché va a tratar otro grupo, entonces va desde el 30 hasta el 46, que es la Segunda República Liberal, terminando con Alberto Lleras Comal. Sin embargo, de todos estos gobiernos, pues el más importante por su intencionalidad de reformas económicas y sociales fue el de la primera época que le correspondió a Alfonso López, de 34 al 38. Bueno, en cuanto a la primera administración del 34 al 38 de Alfonso López, hay que resaltar que el Partido Conservador se abstuvo de participar en estas elecciones frente a una evidente popularidad del Partido Liberal. Por eso pues López ganó con un importante número de votos, porque solo tuvo de competidor un candidato que era del Partido Comunista. El Partido Liberal para este momento se veía motivado por corrientes renovadoras, como lo estaba pasando la Revolución Mexicana, la República Española e incluso el New Deal, por lo que la Constitución de ese momento, que era la del 86, se presentaba como una Constitución atrasada y tradicionalista. Además, venían de un contexto de crisis o gran depresión del 19, unos conflictos rurales y obreros de la década de los 20, y una caída de los precios del café a finales del 28, por lo que pues estos problemas exigían unos instrumentos económicos y legales, y pues el Partido Liberal planteaba como respuesta a todos estos desafíos que hubiera un programa de un Estado intervencionista que fuera capaz de orientar la vida económica y colocarse como un árbitro entre los conflictos de las diferentes clases sociales. Por eso cuando Alfonso López asumió la presidencia, lo primero que hizo fue reformar la Carta Constitucional y pues en este momento los conservadores eran su gran oposición, por lo que estos conservadores lo que hacían era tildarlo de comunista, ya que pues ellos representaban los grandes intereses terratenientes y incluso no solamente lo tildaron los propios conservadores, sino algunos liberales del partido que simplemente estaban viendo por sus intereses particulares y viendo el Partido Liberal y diciendo que tenían que hacer cambios, pero no tan radicales, sino más bien como moderados. Sin embargo, pues López no se dejó llevar pues por su posición, tanto liberal como conservadora, y presentó las propuestas que incluían al Estado como un regulador de la vida económica social, nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones que tenía la Iglesia con el Estado y unas medidas modernizadoras en el campo social y político. Sí, en general el Estado debía ser pues, intervencionista y defensor de la industria y la agricultura interna y pues benefactor de los sectores populares. Esto fue las grandes características del primer gobierno de Alfonso López. Ya para el segundo. Entonces, bueno, ¿quién sucedió a López? Mi nombre es Camila García. Quien sucedió a López fue Eduardo Santos, que pertenecía a la moderada del Partido Liberal. Él pone una pausa al ritmo de reformas que se venían adelantando con López y no establece nuevas leyes ni permite la aplicación de las leyes ya propuestas por Alfonso López. En 1938, Alfonso López había viajado al exterior y regresó en 1942 con la pretensión de volver al poder. Cuando él llega, se encuentra con un escenario en el que no encuentra el apoyo en el respaldo político de Eduardo Santos ni por parte del sector moderado del liberalismo. En el orden de ideas, el Partido Liberal propone a dos personas, a Alfonso López y a Carlos Arango Vélez,
Estos fueron apoyados por los sectores políticos y económicos de la élite que estaban en contra de una segunda etapa de reforma y por las personas que sean parte del Partido Conservador. Digamos que esta disputa, a diferencia de la primera, se estuvo mucho más reunida en términos pues, de fragmentación o que pudiera existir entre las personas votantes, pero aún así él gana. Este segundo periodo se caracteriza porque no tuvo el mismo apoyo que tuvo el primer gobierno, tuvo una dura oposición por parte de la élite económica, por parte de los conservadores y de los sectores moderados de los dos partidos. Esto significó en términos prácticos que se impidió adelantar pues, más reformas sociales, que era como lo que él había impulsado a través de la primera administración. Hubo una disminución de los márgenes de gobernabilidad y el autor habla de que hubo un intento del golpe de Estado en 1944, pero pues que fue fallido por cuanto él contó con el apoyo del Partido Popular. En 1945 este debilitamiento de la gobernabilidad alcanzó el presidente del Congreso y queda como presidente del terreno encargado Alberto Lleras Cámara. Digamos que aquí hablamos en términos de intencionalidad y eso se refleja al autor de todo el texto, porque pese a que estos resultados ser ideas muy innovadoras para la época, en virtud de la resistencia y la oposición que recibió por parte de la élite económica y de los conservadores, no fue posible llevar a cabo todas las propuestas como él estaba planteando. Pues obviamente se habla acerca de la reforma, el impacto de la reforma, entonces se sitúan diferentes. La primera es la Constitución de 1936, que cambia completamente el concepto de Estado y transforma, como ya le habíamos mencionado en clases anteriores, el concepto de un Estado feudal. En esta idea se establece un intervencionismo del Estado ya hablado desde lo constitucional y hablan de unas primeras bases de lo que después se conocería como el Estado social de derecho. Hay una mayor protección al trabajador, hay herramientas jurídicas para proteger el desarrollo de la economía, se impulsa la industrialización y hay una nueva forma de concebir la propiedad al final de la función. Otra pues, de las reformas muy características de su mandato y que pues, ya lo hemos tocado muchas veces es el tema de la reforma agraria con la ley 200. Como pues el autor habla de que era la primera reforma de este tipo, que incluyó normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de los arrendatarios, mejoró las condiciones de las personas jornaleras, buscaba o pretendía por lo menos en la teoría acabar con el latifundismo, rompe el monopolio de la tierra, el tema de que fuera una tierra explotativa, se propugnaba por un modelo agrario capitalista, y hablaba pues de la función social que debía cumplir la propiedad. Bueno, para continuar entonces, pues las que estamos propugnando sobre todo son reformas de la primera administración, que fueron las que tuvieron más impacto. Pues para continuar, en cuanto a la reforma educativa, esa se llevó a cabo pues una de las grandes e importantes reformas en el campo de educación durante los cambios implementados en la política educativa entre 1934 y 1938. Y las características más importantes, empezó la primaria obligatoria y gratuita, donde el 10% del presupuesto nacional se destinaba a la educación. Se limita la intervención de la Iglesia, entonces acá está la primera oposición por parte de la Iglesia al gobierno de López Pumarejo por esta decisión. También había un control estatal sobre las escuelas secundarias, se fortalece la Universidad Nacional, se promueve la integración de facultades e instituciones, se da mayor libertad académica, hay una autonomía relativa en las universidades, ingresan las mujeres en las aulas de clase, se promueve la investigación, los servicios sociales, la creación de otras universidades públicas en diversas regiones del país, lo que se conocía como la ciudad universitaria en Bogotá, y se redujeron las horas semanales de educación religiosa, e ingresan pues, las primeras clases de educación sexual, filosofía y sociología. Es en cuanto a educación. También se da una reforma tributaria en 1935.
la cual pretendía captar pues, las franjas de trabajadores, las franjas de empresarios que tenían mayores ingresos. Acá, ¿qué pasa? En esta reforma hay mayores impuestos a los grandes empresarios e industrias más adineradas de la población. Hay una elevación del impuesto a la renta, mayor tributación por parte de las rentas derivadas de posesión de capital contra las que eran fuente de trabajo. También hay creación del impuesto al patrimonio y al exceso de utilidad. Entonces, quienes obtenían utilidades superiores a una determinada proporción de los patrimonios debían pagar este impuesto a la utilidad. También se buscaban los recursos necesarios para la realización de obras públicas en el sector de transporte, así como para financiar el gasto público en la salud y educación, pues con las reformas que ya se habían dado. Acá hay un nuevo enfrentamiento, esta vez entre el gobierno de López Pumarejo y pues los grandes empresarios que se oponían por estaban acostumbrados a aportar una partida mínima de las utilidades. También en la primera administración tenemos la reforma laboral, en la cual se pretendía pues un acercamiento en el conjunto de trabajadores, ya estuvieran en la ciudad o en el campo. Entonces acá hubo un permanente estímulo por parte del gobierno al movimiento sindicalista. Nunca se les prohibió, es más, se creó la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia y no se criminalizaba ni reprimía la protesta social. Entonces este gobierno pues, fue muy popular entre las masas y obreros campesinos. También se propuso reconocer los derechos y deberes de los trabajadores y consagrar la protección formal del trabajo por parte del Estado. Entonces, en la reforma que se fija un salario mínimo, jornada de 8 horas, la prima nocturna, remuneración dominical, indemnizaciones por accidentes, cesantías, y el fuero sindical, ¿no? O sea, básicamente era que cuando estaban en los sindicatos no los podían echar. Eso es como el mayor avance en los derechos sociales de los trabajadores en Colombia durante la administración de la primera administración de López Pumarejo. Alejandra. El autor dentro de las conclusiones va a generar a un elemento que puede ser controversial en cierto modo, porque él va a decir que las consecuencias de no haber implementado esa transformación del Estado devienen en los problemas y condiciones actuales de desarrollo, pobreza y violencia que están generando, que hay en las cuales genera una debilidad política y económica en Colombia. Alejandra. Continúo. El autor va a decir que al generar como ese proceso de intento de transformación, va a decir que hay una consecuencia, en cierto modo, en ese debilitamiento y en esas violencias que se han generado y esas crisis económicas que se han caracterizado al Estado colombiano en la actualidad. Él lo intenta explicar a lo largo del texto. Sin embargo, hay elementos que son importantes destacar. Es básicamente que Alfonso López, él quería básicamente generar una nueva clase empresarial, ¿sí? O sea, su tinte básicamente también se va a configurar como de corte capitalista, no como tal, no estaban en esas esferas del comunismo, del socialismo, porque no lo tildaban de esa forma, pero pues no tenía esa lógica de pensamiento. Si bien se van a generar unos elementos sociales importantes en la época, lo que también él básicamente se va a ir contra toda la clase de la élite, inclusive él va a decir si es necesario va a gobernar solo, o sea, solo con los liberales más radicales, y por lo tanto va a desplazar toda esa clase conservadora y va a intentar quitarle monopolios a distintos actores y grupos de presión social, por ejemplo, la iglesia en la educación, ¿sí? Los terratenientes con todas las reformas que se quería o se pretendía implementar, ¿sí? Tanto así que tuvo tantos obstáculos a nivel de gobernabilidad que los mismos liberales de la moderada, pues yo lo había mencionado la compañera, pues
dejaron como que esas reformas no se hicieran o se aplazaran, ¿sí? Y finalmente se va a intentar generar un golpe de Estado. Una de las importantes nociones que aclara dentro de sus conclusiones el autor es básicamente ese cambio de noción de ese Estado a esos intentos de Estado social de derecho. Básicamente también que se debía fortalecer la tierra, se debía mejorar las condiciones laborales de los campesinos y de los jornaleros para poder generar pues, un aumento en la clase media y generar un fortalecimiento de la estructura agrícola y por ende también en el sector industrial, porque estos dos sectores también iban de la mano. Bueno, eso es todo en relación de las conclusiones que el doctor menciona y es básicamente que se centra mucho en esa categoría de intento de modernización. Bueno, hay otro elemento que es que se me olvidó mencionar y es sobre las reformas tributarias. Digamos que él genera unas reformas tributarias progresivas, es decir, a los que más tenían pues se generaba pues mayores impuestos y mayores rentas y obviamente pues esto generó descontentos para las élites y para las clases terratenientes. Terminaba. ¿Cuál es el siguiente? ¿Nadie más? Nosotros dos grupos. Faltan dos, ¿cierto? O sea, faltan ustedes. Tres. Ninguno puede ser. A nosotros nos correspondió el texto nacional. A nosotros nos corresponde el texto República Liberal, Intelectual y Popular de Renan Silva. Bueno, el autor pretende revelar el proceso histórico que permite consolidar una política de Estado orientada hacia la construcción de una cierta representación de la cultura popular. Esto lo hace más o menos en un desarrollo de, podríamos denominarlo así, 7 capítulos, en el cual yo comenzaré con el primero, el segundo y posteriormente al inicio del tercero. Entonces en el primero encontramos más o menos un tema que es utópico y moda, ¿sí? Presenta dos características esenciales dentro de esto. Entonces, la cultura popular, antes de ser un tema ideológico, o sea, se consideraba como un principio fácil de identidad, debe de ser un tema real, un problema de investigación real, y se terminó convirtiendo en marcos teóricos que, de tal motivo, hubo muchas definiciones y nada en concreto en realidad. Dando a entender la cultura popular como un objeto de veneración y conservación, porque es en ella donde se encuentra esa nacionalidad perdida. Bien cita este autor a Jaime Jaramillo Uribe, el cual se considera que es en una exposición de Boyacá, que el país debe emprender una investigación sobre su folclore y sobre su cultura popular, por lo menos hacer un inventario de esto. Ya hablaremos más adelante sobre este tema del folclore. Como segunda característica encontramos que entre los años 30 y 50 existe una sociología espontánea, que son simplemente descripciones conceptuales, pero son trabajos jamás interrogados sobre el problema real de la cultura popular, ¿sí? O sea, el problema esencial de las condiciones en las cuales una sociedad surge, en una sociedad surge una forma de clasificación y de representación social que la define y la localiza como realmente una cultura popular, en el marco de un sistema de oposiciones binarias que la opone a una alta cultura o a una cultura de élite. El trabajo investigativo se realizó bajo el simple empirismo, pues se realizaban estudios ya sea, digamos, en las plazas, en la media torta, o en simples conversaciones en una vereda. Sí, pues entonces en estos espacios, estas situaciones, se encontraban maneras y costumbres o prácticas donde sí se evidenciaban signos de diferencia con las formas culturales de la clase media urbana.
aquí se identifica en general los agentes, se identifica en general los agentes pobres, que identificamos como los sectores populares de la sociedad, o sea, eran los representantes de la cultura y de la tradición popular. Bueno, dentro del segundo capítulo, pretende realizar como más una reflexión teórica sobre el objeto de la cultura popular. Bien cita a Leo Lowenthal, que presenta, el cual presenta la noción de la cultura popular era como una creación intelectual de manera diferenciada según los contextos, que sí se podía fechar y que su construcción daba lugar a una esencial distribución de los productos culturales, de nuevo la alta y la baja cultura. Bueno, la hipótesis como tal fue que la república, es la república liberal la que inventa de manera reciente el tema de la cultura popular. Pero en esto se intenta establecer la genealogía precisa de este proceso, ¿sí? Cuando se refiere a genealogía, la perspectiva de genealogía, pues se refiere a Michel Foucault, ¿sí? El cual considera que la genealogía es gris, es meticulosa, es paciente, documental, trabaja pergaminos enrollados, es como más paso a paso, ¿sí? Es como más, busca una manera más simplista. Y pues esta finalmente ayuda a evitar la trampa simplista de la reducción de los eventos históricos a simples manifestaciones discursivas. Dentro de esta, nuestro autor pretende diferenciar que se deben entender, ciertos malentendidos se deben despejar. El primero es evitar la confusión entre los contenidos empíricos de la cierta actividad cultural que se habló anteriormente, que puede ser atribuida sin duda a sectores populares, y la constitución de un objeto real que da como clasificación a las sociedades dominantes y el sistema de representaciones que expresa y designa a una cultura como parte de la cultura popular. Son fenómenos relacionados, dependientes, pero diferentes. Cuando se dice que la República Liberal inventó el tema cultura popular, no se está diciendo que antes de tal definición el fenómeno no tenía antecedentes históricos de la cultura del país. No. O sea, se plantea que la República Liberal fue la que concreta, sintetiza y se explica las nuevas significaciones de ese proceso de significación. La apreciación de la cultura popular se da en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente su último tercio, en donde los grupos intelectuales bogotanos, que en su mayoría pertenecían al conservador, pero no exactamente, se empieza a manifestar su interés por las costumbres del pueblo, ¿sí? Se veía como el poseedor y guardián de las formas ancestrales de una sabiduría inmune a los efectos del tiempo. Listo. Las percepciones de este mundo intelectual colombiano entran más o menos entre 1860 y 1940 respecto a lo popular, que no es un proceso nada simple. Esta evolución está más allá por el surgimiento de algunos de los elementos que definen a una sociedad como moderna. Dentro del tercer capítulo, se sostiene que la política cultural de la República Liberal constituye una fase original de la construcción de cierta representación de la cultura popular, pero está a través de una matriz más folclórica, que tanto define como el folclore como lo establece como una tipicidad, tipos de folclore, que pone que en buena parte el resto del siglo XX colombiano simplemente ha vivido en esa invención. Gran parte de este estudio dentro de la cultura popular se da desde esta época. La construcción de la representación de la cultura popular como folclore parece cubrir dos fases de diferencias de la política cultural liberal. Una, que va a estar aproximadamente entre los 30 y los 40, 1940, cuyo objetivo central era la difusión de ciertas formas de cultura intelectual y de un sistema variado y de preceptos y normas educativas que eventualmente daban el proceso de civilización de las masas. En cambio, en la segunda, existe más o menos entre los 40 y los 48, intenta combinar el proceso de difusión de la cultura con el conocimiento de las culturas populares, a través de un vasto trabajo de campo que buscaba recolectar toda esta manera. Ahí sí se da como cierto inventario del cual hablaba Jaime Jaramillo, como informaciones posibles para poder interpretar concretamente las formas de actividad de la cultura. La República Liberal no solo significa una profunda originalidad en el campo de la extensión de los proyectos de la cultura popular, sino que también representa una de las etapas más altas de la integración de la categoría de intelectuales públicos y un conjunto de políticas de Estado. Al punto de que puede decirse que los proyectos culturales
de masas fueron en gran medida la elaboración de grupos intelectuales. Lo que esto quiere decir es que los intelectuales ocupaban las posiciones más altas en los instrumentos estatales de formación y expresión cultural, al tiempo de dominar el escenario cultural, porque pues sobre todo en la prensa y en la radio y en el precario mundo del libro, pues se presentaba esta expresión de la cultura popular. La República Liberal tenía un ideario liberal, ¿sí? En donde una de las opciones que se presenta para, digamos, poder relevar este problema de las relaciones entre las clases dirigentes y el pueblo es el tema de las masas populares. Al mismo tiempo, o sea, los ideológicos liberales se encontraron y se plantearon que dentro de esta noción de masas existían problemas de relaciones esenciales de la civilización, como el calzado, la higiene básica, la relación con la técnica, el conocimiento y la escritura, la lectura o la asimilación de la idea de derechos y deberes. Entonces los liberales se replantean el problema y empiezan a considerar al pueblo como un sujeto activo y entienden que es un conglomerado que se debe comprender para la transformación del país. Entonces finalmente el problema se plantea así. En el estado precultural en el que vivimos no hay que perder de vista el doble juego de las masas y de las minorías. La creación de una cultura presupone por una parte una estructura jerarquizada, la existencia de una élite directiva que es el elemento humano que cualifica la cultura y que por otra parte requiere el elemento cualitativo que es la masa. La totalidad unitaria dotada de un instinto común que en un momento determinado estará la capacidad de neutralizar las extraviadas influencias del individualismo, el individualismo aristocrático que pudiera poner en riesgo nuestra cultura potencial. Mi compañero Julián continuará con el tercero, posteriormente con el cuarto y inicio el quinto. Para Darío y otros intelectuales, la cultura aparece como una totalidad en la cual es posible distinguir dos elementos, las sensaciones y las emociones. Menciona que la invención que se da a través de un proceso de reescripción histórica, que era la invención de un camino de la cultura popular como un folclore, en el marco de la reelaboración liberal de las relaciones entre las masas y sus conductores. Esa nueva perspectiva de las relaciones entre masas y las élites se dio conservando la comprensión tradicionalista de la actividad cultural popular. Luego nos menciona que este proyecto cultural del liberalismo se soporta en la revista de las Indias, una importante expresión de los intelectuales de la época. También nos menciona que es un proceso de restricción histórica, es un conjunto de perspectivas culturales por las cuales se postula la existencia de un alma nacional oculta o dominada que necesita potenciarse a través de la coherencia de la nación, evitar el extravío del mundo intelectual y asegurar la ligación de masas y creadores culturales. Pues en resumidas palabras, nos plantea que la renovación y ampliación social de la nación cultural desde una perspectiva folclórica no busca difundir solo conocimientos intelectuales, sino crear un clima espiritual para educar la sensibilidad popular, construir un nuevo orden cultural, removiendo la cultura desde esa perspectiva de las emociones y sensaciones, y reestructurarla a través de la música, la danza y el teatro, que eran pues los aires folclóricos, para incentivar el progreso y el perfeccionamiento. Los intelectuales que controlaban, pues, bueno, que estaban como a cargo o en puestos del Ministerio de Educación y posteriormente de la Revista de Indias, denunciaron la existencia de un desprecio hacia lo autóctono por la ausencia de la fe en el país. La actitud nacionalista tenía influencia extranjera, aunque pues nos presenta un caso en el cual un autor no mencionó las citas, los autores extranjeros, sino que se basó principalmente en escritores nacionales, pero pues se le criticó de que esos autores también habían tenido influencia de pensadores franceses y británicos. A lo que llamaron pues colonialismo intelectual extranjero, pues fruto de la Ilustración, que propone una clasificación social del anterior barroco.
bueno, continuaba la idea del pueblo como niño que necesitaba ser instruido y la idea de los intelectuales como un estado mayor de la cultura. Luego pues se pasa al capítulo número 4, en el cual el proyecto educativo de la República Liberal entre el 30 y el 46 es bien conocido, pero se distingue por su programa cultural de masa. El problema de la cultura popular es, a este programa se le llamó Extensión Cultural. Se precisa en 1930 con la reorganización de la Defensa Nacional de Bellas Artes en el 31 bajo el gobierno de Evo Herrera, con el objetivo principal de lograr una cultura vulgarizada. Era como su primer ideal, o así lo llamaban ellos, que trataría de llegar a todas las conquistas culturales urbanas, llevarlas no solo de la capital de la República, sino a todos los demás lugares del país. La segunda idea era la recuperación del arte popular a través de políticas de museos que debían considerarse como entidades vitales y atentas a toda manifestación de arte. Esta recuperación del arte popular de la República Liberal constituyó el primer gran esfuerzo por integrar una sociedad nacional a las grandes mayorías de la sociedad, pero con resultados fallidos según lo que se concluyó posteriormente. En el 32 se separó la higiene pública de los, digámoslo, funciones que tenía el Ministerio de Educación. Se dio la extensión cultural y se consideró la difusión cinematográfica por su importancia explicativa del mundo moderno. También se aprovecharon los medios tradicionales como reproducciones gráficas artísticas reportadas en escuelas y sitios comunales. Pues en el 39 se dedujo que la labor de la Oficina de Extensión Cultural era un conjunto de actividades que mediante influencias exteriores buscaba hacer efectivamente cultos al mayor número de colombianos posible. Los opositores, la mayoría conservadores, pues desprestigiaron el proyecto por su carácter dirigista de la cultura de la sociedad, pero pues entonces a lo que resultaban los liberales o los propulsores de este programa, qué percepción tenían ellos de la Iglesia y de la acción que ha tenido la Iglesia en las décadas, o bueno, todo el tiempo anterior, también en la cultura y el actor de la sociedad. Para los liberales y los intelectuales, ellos veían el programa como propagandístico y de defensa de un orden más social que en lugar de partidista. Buscaban incorporar al país al mayor número de colombianos posible con la creación y fomento y difusión de la cultura entre el pueblo, para lograr así el desarrollo nacional. Incluyeron el resto del patrimonio social del país, principalmente pues incluyeron los sectores, o bueno, las clases de obreros, jornaleros y campesinos, y aplicaron, por ejemplo, propuestas o métodos como escuelas ambulantes, que se reunían los domingos con grandes concentraciones populares en zonas distantes a través de todo el territorio. También a través de patronates escolares, la Feria Nacional del Libro, a partir de 1940, la circulación de impresos y cartillas, conferencias didácticas, expresiones artísticas y audiciones musicales. Todo más que el proyecto de la cultura aldeana de los 30. Luego ya en el capítulo número 5, pues nos lleva ya al principio de los 40, donde se da la división de la extensión cultural del Ministerio de Educación, consolidándolo, bueno, manifestando que trata de consolidarse como una institución en expansión a pesar de la crisis económica que se veía en esa época, y buscaba despertar una inquietud en el espíritu popular y llamar la atención hacia los problemas culturales. En el 48, durante el déficit político y fiscal, aunque se reconocieron la ampliación de la campaña hacia las regiones, se insistía mucho en que faltaba por realizar su objetivo principal,
Entonces, que era crear la conciencia colectiva en un nuevo sentido de sus posibilidades espirituales y dar al pueblo los pasos primarios para la conformación de su vida estética y la realización de sus capacidades. Ya para el cierre de los 40, por motivos domésticos de la falta de estabilidad institucional, que solucionaría la problemática de la modernización de una manera democrática, pero pues igual esto era más importante que incluso los mismos efectos que podía tener la Segunda Guerra Mundial en la democracia de los países principales del mundo y de los, digamos, los periféricos, creo que los llamamos así. Y nos presenta el caso de Santander, donde se le dio un mayor eco y respaldo del proyecto cultural popular a través de la extensión de la cultura a la mayoría, incorporar el mayor vocabulario a los funcionarios educativos, de nuevo lenguaje en circulación y aplicando los programas fomentados por el Ministerio de Educación de manera exigente. Todo apoyado en que esto era un plan de gobierno que debían instaurar. Entonces, pues va a continuar mi compañera Jennifer con la terminación del capítulo 15. Bueno, en la época de la República Liberal, el llamado para iniciar el estudio de la sociedad colombiana y de la vida popular en el país había sido dado, entre otros, por el propio presidente López Pumarejo. Así llamaba la atención sobre la inexistencia de censos nacionales confiables, sobre la ignorancia respecto al funcionamiento práctico de la economía colombiana, sobre el desconocimiento que había acerca de la composición racial de la sociedad y las distintas formas de vida popular asentadas o en camino a asentarse en el país. La idea del conocimiento científico en la realidad era una idea de cierta novedad entre los años 30 del siglo XX. Cualquiera que fuera su orientación particular y de proceso de investigación social, sobre todo entre la vida de las encuestas, que era lo que más estaba utilizando para ese momento, aplicaba el conocimiento de la sociedad y era una idea también moderna, se ligaba a la manera orgánica con el que el proyecto de la creación de la institución de alta cultura, cuya meta debería ser la formación de una nueva intelectualidad. El conjunto de reformas sociales y culturales que proponía con las tareas de la institución de alta cultura, que comenzaba a poner en marcha lo que pone de presente, o lo que presentaba en ese momento, era la manera como en su pensamiento y acción se articulaba la llamada alta cultura y la cultura popular. Se trataba como tal de crear y de mantener la institución de alta cultura que permitía la formación de una generación de investigadores sociales, formadores de técnicas modernas de investigación y que dedicaran sus esfuerzos al conocimiento de lo que se denominaba el hombre colombiano. Anotándose dentro de su agenda, entre otros, los temas de la institución, la psicología colectiva y el folclore, temas directamente emparentados con la perspectiva folclórica, la interpretación de la cultura popular. En términos de análisis histórico, en América Latina las relaciones entre construcciones de naciones y de folclore, entendido esto no solo como una manifestación de la identidad nacional, sino como la base misma de tal supuesta identidad, pues no había sido identificada con cuidado, como tampoco había sido analizada en detalle la relación entre el folclore y el nacionalismo a principios del siglo XX. Para ver de qué manera las corrientes nacionalistas reinterpretan el folclore popular y la constituyente en una de las bases de su dispositivo ideológico, al mismo tiempo que cuando tales corrientes se han constituido en gobierno, procedan a la creación de instituciones culturales y al impulso de políticas culturales y educativas que tienen como uno de sus soportes de defensa, pues difundir ese mismo folclore. De esta forma se utilizaba unas tibias actitudes hacia el folclore de los intelectuales de la República Liberal, distanciaban muchísimo el haber sido extremas y tener como soporte alguna forma de nacionalidad ancestral. No dejaba de ser importante recordar los peligros y sin salidas de toda forma de
de identidad como tal extrema. Hago apertura como tal del capítulo 6, en el cual se especificaba que en mayo de 1942 la revista de India, que era la más popular en ese entonces, anunciaba a sus lectores la organización por parte del Ministerio de Educación Nacional de una investigación sobre el folclore que en buena hora se confiaba el entusiasmo de los maestros de la escuela, agregando en cuanto a sus contenidos. La investigación de qué trataba, pues todo indicaba que desde comienzos de 1940, es decir, desde la última reorganización, la División de Extensión Cultural y la Sección Cultural Popular del Ministerio de Educación venían trabajando en la preparación de una encuesta folclórica nacional que debía ser aplicada en el mayor número de poblaciones en el país por parte de los maestros de las escuelas y colegios en los alumnos más aventajados. Concretando de esta manera la idea de que este instrumento de esta naturaleza resultaba una idea de conocer la personalidad concreta de cada una de las regiones geográficas, de cada uno de los grupos humanos ubicados en esas reuniones geográficas. Continúa mi compañera Catherine. Bueno, como ya lo venía diciendo, entonces se realizó un estudio en el cual los maestros de las escuelas realizaron una encuesta, pero la encuesta se envió para las organizaciones pequeñas y las investigaciones de campo y las bibliografías que se transformaron en monografías que representaban las desigualdades respecto a las localizaciones. Estos aspectos relacionados con las monografías que estaban relacionadas con las creencias, las supersticiones y las leyendas de cada territorio. Después de eso, a la par, sale la carta donde están las especulaciones de las autoridades educativas centrales, donde intentaba poner en sintonía a los maestros y a las empresas para que se hiciera un levantamiento de la encuesta del folclore nacional y que ellos tuvieran un entusiasmo con un conjunto de monografías que plasmaran la cultura vital principal de los campos y las ciudades. Luego, el autor se va a preguntar por los antecedentes que tuvo dicha encuesta y va a decir que los elementos que va a entrar a evaluar es la continuación y la ruptura de dicha encuesta en la cultura y en el folclore, y empieza su análisis desde la segunda mitad del siglo XIX. A partir de esto, determina que el folclore viene dado de los padres de costumbres que intenta criticar de manera negativa a la democracia y por lo tanto su legitimación. También nos habla de que estos cuadros de costumbres es el género popular dentro de las tradiciones que están basadas en el hablar popular, en los elementos del hablar de la vida cotidiana que tienen relación con el tiempo, las distancias y el paternalismo. Él también dice que se van a llevar estas costumbres, ese cuadro de costumbres las van a realizar en Bogotá y en Medellín, donde se reconectan los objetivos de la vida cotidiana en recopilación con los cuentos y las leyendas. Iba a decir que en la segunda mitad del siglo XIX no hubo una gran recopilación de este material del folclore y que los grupos de estudio dedicados a ello estaban un poco retrasados. Para eso va a citar a algunos autores como Tomás Carrasquilla y poetas como Rafael Pombo, José Agustín Silva, en el cual la materia folclórica es sin constitución, escasa divulgación y no tenía estrategias de investigación del folclore. Esto genera la relativa asunción de investigación folclórica. Luego pasa a hablar de José María Vergara, en el cual es la punta extrema, en el cual él dice que las actividades poéticas sí eran escasas, pero que también no se encontraban muestras escritas. Luego va a pasar a analizar el siglo XX
a partir de 1911 con Antonio José Restrepo, en el cual dice que va a crearse que va a tener unos contenidos folclóricos en un contexto en el colapso. En 1929 también habla acerca de unas canciones de Antioquia que el mismo autor va a entrar a analizar. Luego habla de Ciro Mendía en 1925, el cual es su tema está basado en la poesía popular. Luego entran las corrientes de investigación folclórica, diciendo que hay cánones existentes de pureza, antigüedad, carácter colectivo y anonimato. Va a pasar a evaluar en un periodo de 1970 con la Academia Colombiana de la Lengua, en el cual dice que va a hacer un retorno de la iniciativa y va a citar autores como Antonio Gómez Restrepo. Va a decir que lo que buscaba es retomar la iniciativa. Se va a basar en un concurso de poesía popular que tiene 14 trabajos y que intenta responder a cómo se expande la información que da este concurso y lo va a hacer haciendo esta información pública en unos estudios en diferentes localidades, a partir de las tradiciones y leyendas populares que se entiendan en las regiones, para formular una lengua y así obrar ante el pueblo. Luego va a hablar de que hay una frontera con los conservadores del lenguaje y que el folclore de la cultura popular tienen estos dos nexos, en el cual también va a estar sumergida en una labor investigativa que va a ser crítica y que va a tener unos puntos fuertes de conexión con el liberalismo, en los cuales está la actividades variadas y amplios reconocimientos del material existente, y va a dar unas características institucionales que impulsan el folclore en la intelectualización nacional. Luego va a pasar a hablar de que Marcelo de Castilla habla acerca de las leyendas y de los poemas y de todo este tipo de cosas de la palabra, pero lo va a hablar en términos religiosos porque el señor era pastor, y va a decir que hay unas aspiraciones, que va a tener una nueva profundización, que va a estar basada en una que esté basada en una ciencia antropológica y que esté aquí en América. Dentro de esto va a haber un centro de investigación y la creación de un grupo que revise los diferentes tipos de folclore que hay en la Amazonía colombiana. Y en 1938 va a hablar acerca de una sección que estudia el folclore colombiano, su metodología y que logre organizar los grupos, extendiendo su trabajo y creando una red de trabajo e información. Luego va a volver a hablar acerca de conservadores y liberales y de su manejo que tienen con el folclore. Ambos coinciden en que va a ser una investigación folclórica que tenga como punto central y también como punto de confrontamiento el factor de la investigación. Luego va a pasar al capítulo 7, donde va a hablar de la Comisión Nacional y va a decir que esta tiene unos intereses que la gente lo que establece por el trabajo que ha tenido con el folclore, y va a hablar de unas secciones de la organización que tienen una manera de actuar muy curiosa, porque las personas que están adentro se mueven por la curiosidad de saber qué es el folclore y sus diferentes manifestaciones, pero que no va a tener un modelo de investigación que no tenga unas buenas bases. Pero el objetivo de esta comisión es formular una reformulación del concepto de folclore nacional en el campo del trabajo.
el trabajo en condiciones, la Comisión Nacional trabaja, según el autor decía que trabaja en condiciones precarias y que tiene un volumen de personas amplio. Va a decir que hay unos errores con respecto a la cultura popular y que va a buscar tratar con las instituciones etnológicas nacionales a través de los trabajos con la comunidad. Va a finalizar diciendo que la encuesta a grandes rasgos sí está archivada y que actualmente que no se utilizó de mucho, pero que sigue ahí. Vamos a asignar relatoría de estas exposiciones Juan Carlos Escobar, Paula Andrea Manrique y Darío Martínez. Julia Andrea Sierra.